Bienvenido, señor Albert. Un gusto saludarle. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Trina. Muy agradecido por la invitación y qué bueno que podamos conversar por esta vía. Sí, señor Albert. Bueno, yo siempre le he comentado, porque además nos conocemos, mi admiración por su trabajo, y por eso yo dije, el señor Albert es el propio para hablar de esto. Gracias. Y es como, ya yo se lo preguntaba anteriormente con respecto a cómo ahora uno se prepara para el próximo año. A nivel, estamos hablando con el señor Albert Bracamonte, psicoterapeuta, lo estamos hablando, por supuesto, enfocando en este aspecto. Cómo prepararnos emocionalmente, nuestra familia, nuestros trabajos, nuestros proyectos, señor Albert. Fíjate, lo importante siempre es tener claro que la realidad del nuevo año implica que debo planificar. Si yo no tengo un plan de qué es lo que quiero lograr para el próximo año, que incluye no solo lo personal, sino también lo profesional, es muy difícil que yo pueda tener un foco que no me afecte desde el punto de vista emocional. Cuando nos fijamos metas sobre qué cosas queremos lograr y además entendemos que esas metas van a requerir de un conjunto de acciones que debemos ejecutar, que no siempre los resultados van a ser a la velocidad que queremos, porque la vida no es lineal, la vida tiene unos altibajos que también tenemos que considerar en la planificación. En esa medida vamos a tener mayor foco de qué queremos hacer y hasta dónde podemos ir alcanzando en la medida que vamos esforzándonos en el cumplimiento de esos objetivos. Es importante siempre tener tres variables. Una es el foco, el otro es definitivamente el plan, es decir, qué quiero lograr, y lo otro es cuál es el propósito de eso que quiero lograr. Cuando tengo esas tres cosas, le sumo un cuarto elemento que es el ser continuo en la ejecución de las actividades asociadas a ese plan. Claro, y además, ¿cómo planificarnos quizás por etapas? Yo, por ejemplo, se lo comento muy a nivel personal, yo cumplo años en mayo, entonces yo mi 2024 lo planifico en dos partes. De aquí a mi cumpleaños, yo quiero esto, esto y esto. Correcto. Y en mayo vemos, porque si yo no cumplí con esto, esto y esto, lo hago en los otros 6 meses que quedan del año, Okay. y a partir de allí veo si logré lo que pude lograr, si las cosas cambiaron, porque también hay circunstancias país, temas familiares, y temas en general personales, y que además los planes te pueden cambiar, porque a lo mejor la planificación que haces en diciembre no es la misma quizás que tengas en mayo de 2025. Correcto, sí. Lo ideal siempre es tener planes no necesariamente de largo plazo, sino planes de mediano plazo, que yo lo fijo en metas más cortas, que pueden ser mensuales, que me permiten ir chequeando cómo voy a avanzar. Ahora, el avance en el cumplimiento de esas metas debe siempre llevarnos a un foco de aprendizaje. Si le sumamos elementos emocionales, cuando no tengamos los resultados quizás en la fecha que queremos, entramos en frustración. Eso es lo que lleva muchas veces a los pacientes inclusive a entrar en cuadros depresivos porque, bueno, no supieron manejar la frustración que implicaba no poder cumplir con la meta. Ahí yo siempre le digo a los pacientes, acompáñense del aforismo de la programación neurolingüística que dice no hay éxito ni fracaso, lo que hay son resultados. Es decir, ¿qué significa eso? Si lo que logré está asociado a lo que yo quería, bueno, revisa qué fue lo que hiciste y qué aprendizaje te da para que lo puedas repetir, porque lo más seguro es que tengas un resultado similar. Si no lo lograste, revisa también qué hiciste o qué dejaste de hacer que de alguna manera no te permitió cumplir el objetivo, porque eso te da un aprendizaje. Por lo tanto, hay cosas que te vas a dar cuenta, ya sé que esto no lo puedo seguir haciendo porque voy a tener un resultado similar. Claro, no aprende de eso. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esa? Que yo no caigo en frustración. Pero en el supuesto que logré el objetivo, tampoco caigo en un elemento de arrogancia, porque bueno, mira todos los objetivos que cumplo, qué bueno soy. No, porque la vida tiene elementos circunstanciales. Y siempre frente a eso tengo que estar atento. Por eso es que hay que tener un pensamiento de contingencia. ¿Qué pasaría si hay una variable que me cambie la condición? Claro. Y actualmente hay muchas contingencias, señor Albert. Claro. Es decir, tenemos una diversidad de contingencias que además nos están estimulando todos los días, que si el venezolano, hablando específicamente del venezolano, no gozara de la resiliencia que tiene, pues yo te diría que los indicadores de depresión, los indicadores de tristeza, los indicadores de frustración, fueran mucho más altos que los que quizás puedan estar existiendo en este momento en las estadísticas clínicas. Sí. Y eso nos lleva entonces a preguntarnos qué pasa si llegamos a diciembre y no logramos esas metas. Por ejemplo, estamos hablando de cómo nos proyectamos para 2025, pero obviamente está finalizando el año y nosotros hacemos una recapitulación. ¿Cómo nos fue? ¿Logramos lo que quisimos? ¿Compramos aquello que quisimos? ¿Viajamos a donde quisimos?
¿Cómo gestionar esas emociones si llegas a diciembre y no cumpliste todos, o por lo menos no muchos de esos proyectos que tú tenías para el año? ¿Cómo se hace? Ok. Cuando nosotros le ponemos carga emocional a un plan que hemos revisado que quizás de 10 metas que nos puse, supongamos, no alcance el 50%, y le pongo carga emocional, es porque esa carga emocional yo le estoy poniendo expectativas. Como decía Buda, uno de los grandes daños que tenemos los seres humanos es que le ponemos expectativas a las cosas. Y cuando las cosas no se dan como creíamos que podía pasar, por supuesto entramos en frustración. ¿Qué es lo ideal que siempre debo revisar? Sí, está bien, yo tengo que revisar cómo me fue, pero después tengo que comenzar a preguntarme, bueno, ¿qué cosas tengo que evaluar que quizás no hice por circunstancias externas o por circunstancias personales que no me permitieron alcanzar mi objetivo? ¿Para qué? Para hacerme la siguiente pregunta: ¿qué voy a hacer diferente? Aquí es donde requiero del acompañamiento muchas veces de 3 preguntas clave. Es decir, ¿qué tengo que hacer diferente? Y eso que tengo que hacer diferente, debo preguntarme ahora, ¿y cómo lo voy a hacer? Y lo ideal es que eso usted lo ponga en blanco y negro. Es decir, no lo deje solamente en su mente, escríbalo, véalo, revíselo cada cierto tiempo. Y además de eso, la tercera pregunta es, ¿para cuándo voy a comenzar a esto que es diferente de acuerdo a lo que acabo de identificar? ¿Por qué? Porque sí, está bien que vivas la emoción. Es decir, sería un concepto inadecuado que yo te diga, bueno, no vivas la tristeza que te da el hecho de que no cumpliste todo. Sí, vívelo. La pregunta después que tienes que hacerte es, ¿qué vas a hacer con eso que estás viviendo? Y qué vas a modificar. Y preguntarte algo adicional. ¿Qué está en tu control y qué no está en tu control? Porque hay variables que no están en tu control. Eso significa, bueno, que tengo que volverme quizás mucho más creativo para definir algunas otras acciones que me permitan cumplir todos los objetivos que quiero. Bueno, señor Romero, eso nos lleva también a que usted dice este tema de escribirlo, de verlo, de proyectarlo. Y hay una gran moda, digamos, del tema de la manifestación, del Sí. tema de los mapas de los sueños, y eso sucede también mucho en diciembre. Sí. ¿Eso usted cree que funciona? Porque también Sí. es un tema de acción. Sí, claro. Ojo, no puedes quedarte solamente en la manifestación. Hay que hacer. ¿Por qué? ¿Y por qué funciona la manifestación? Vista desde lo que escribo, de lo que pongo en un mapa y todo lo que quiero. Bueno, porque resulta que cuando yo redacto mi plan, y preferiblemente les recomiendo que lo hagan en manuscrito, no lo hagan desde la computadora. Sí, entiendo que también hay un tema, no sé cuáles son las palabras, pero no es lo mismo hacerlo en la computadora que la acción No. de escribirlo, porque te estimula en tu cerebro. Claro, la Hay algo neurociencia allí, ¿no? que ha descubierto que cuando yo escribo con mi mano, yo activo unas zonas específicas de mi zona referencial que tiene que ver con lo racional, que me ayuda a tener mayor foco de lo que estoy haciendo. Cuando lo hago de la computadora es distinto. ¿Por qué? Porque en la computadora tengo elementos que pueden distraer mi foco. Uno de ellos tiene que ver la luz. Es decir, nuestro cerebro con mucha facilidad se vuelve adicto porque él necesita 3 cosas: luz, sonido y movimiento. Por eso es que las redes, cuando no son administradas adecuadamente, generan adicción. Y la dopamina. Entonces, sí, la manifestación funciona porque le da foco al cerebro y eso hace que nuestra corteza prefrontal se esté siempre enfocada en qué es lo que tengo que hacer. Por eso es que tengo que manifestarlo y verlo con frecuencia. Pero tengo que actuar. Es decir, no me puedo quedar con el hecho de que lo manifesté y ya está. No, no. Si no actúo, no voy a ver los resultados. Y el peso que tiene el journaling, así le dicen por supuesto en inglés, pero que es el llevar un diario. Sí, fíjate, hasta el siglo XVII aproximadamente, el índice de depresión en damas particularmente era bastante bajo. ¿Qué es lo que se ha descubierto? Es que resulta que hasta más o menos el siglo XVII, el siglo XVIII, las damas de antes escribían un diario. Y en ese diario ellas colocaban toda su vivencia del día, pero eso incluía también toda su emocionalidad. Claro. Es decir, tenían la oportunidad de expresar lo que Esos sentían. secretos. Claro, de hecho muchos diarios han servido para muchas cosas en la historia, ¿no? Y resulta que además que el escribirlo, con la emocionalidad que implicaba, ayudaba a que ellas drenaran su emocionalidad. Inclusive hay autores venezolanos, Teresa de la Parra, por ejemplo,
y algunos autores más, que parte de lo que escribieron nacieron inicialmente de un diario. Y eso se sabe hoy en día. Claro, claro. El diario de Ana Frank incluso. Por Bueno, ejemplo. señora, a mí me encanta conversar con usted. Qué Lo bueno. tengo que confesar. Porque es que siempre aporta muchísimo. Entonces, para las personas que nos están oyendo y que tienen algunas preguntas sobre estos temas que estamos conversando, los invitamos a que interactúen con nosotros, nos dejen sus preguntas y mensajes acerca de esto que estamos conversando, aquello que les inquieta, a través del 0412-714-4674 y pueden escribirme también directamente a mí en Instagram, @TrinaAcevedo. Ya volvemos con más con Albert Bracamonte, psicoterapeuta. Continuamos con Entrinada y hoy está con nosotros en cabina Albert Bracamonte, quien es psicoterapeuta. Estamos hablando de cómo gestionar nuestras emociones, cómo prepararnos para el 2024 y como siempre los invitamos a interactuar con nosotros a través de @TrinaAcevedo y nuestro número en cabina, el 0412-714-4674, para que nos dejen sus preguntas, mensajes y reportes de sintonía. Señora Albert, quisiera preguntarle también cómo hacemos, porque típico que en diciembre empiezan todas las reuniones. Nos reunimos con la familia, con los amigos de trabajo, nos reunimos con las amistades. ¿Cómo hacer cuando te toca y no te sientes tan bien, te sientes incómodo en ese grupo? Porque pasa, por ejemplo, mucho con la familia, que viene una tía o un tío, ¿y cuándo vas a tener hijos? ¿Y cuándo te vas a casar? ¿Y cómo te va en el trabajo? Te lo digo por mí, lo digo en general, incluso eso llega a ser un meme. Sí. ¿Cómo hacemos en esas situaciones tan incómodas? Y si usted considera que uno tiene que ir a una reunión, así así sepa que se va a sentir incómodo. Ok. Fíjate, eso que me preguntas está asociado a la inteligencia emocional y específicamente a la asertividad. Si yo no quiero ir a un sitio porque no me siento cómodo, aunque la presión social me está llevando, yo puedo tomar la decisión de no. Porque al final yo tengo que pensar primero en mí. Y eso no significa que soy egoísta, ojo. Y tampoco puede ser visto, bueno, pero es que tú no eres social porque tú no quieres compartir con la familia. Depende, porque si yo tengo familias que tienen ciertos rasgos de toxicidad, pues ¿qué es lo más sano que puedes hacer? No reunirte con el que puede ser tóxico, ¿no? Porque te queda toda esa carga a ti. Y más si sabes que es una familia que, bueno, que tiende a criticar, que tiende además, que quiere atender sus necesidades a través de ti, porque bueno, el hecho de que si tú quieres tener hijos no es una decisión tuya, es decir, no tengo yo por qué influir en eso. ¿Cuándo lo quieres tener? Pues también es una decisión. Entonces, cuando ese tipo de cosas pasan, lo más saludable para tu psicología es decir, no voy. Y no por eso voy a ser el malo, ni soy la oveja negra de la familia. Esa es la consideración que pueden tener los demás. Pero si quedándome en mi casa yo me siento más tranquilo y más cómodo, me quedo tan simple como eso. Y eso es ser asertivo. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, es en el trabajo, señora, que el compromiso es de otro tipo? Claro, ahí cambia un poco la variable porque en el trabajo yo tengo que manejarme con cierto elemento de relacionamiento. ¿Ok? ¿Qué es lo ideal? Bueno, me quedo un rato. Tampoco puede ser tan evidente, ay, no me voy, Claro, no, todos me caen mal. Claro, participo, me quedo un rato, exacto, participo, me quedo un rato, interactúo y después me voy. Es decir, lo manejo de alguna manera diplomáticamente, pero siempre poniendo claro que si hay cosas que no me gustan, yo soy el que toma la decisión. Es decir, no es el externo el que toma la decisión por mí. Cuando yo no soy capaz de tomar mis propias decisiones, tengo que chequear algún elemento, es decir, hasta dónde yo tengo la madurez emocional suficiente que puedo tener el control o no de mi vida. Porque si al final yo estoy haciendo lo que otros dicen, tengo que revisarme, efectivamente. Ay, señora Albert, además de todo eso, también, más allá de las reuniones, también en esas reuniones, por supuesto, viene también un tema de cuando uno en el año vienen estas reuniones familiares, vienen estas celebraciones, las festividades, la gente ama diciembre, el mes más bonito del año, pero no para todo el mundo es así, porque vienen estas reuniones familiares, las que si tú quieres, por supuesto, esas que sí te emocionan, esas que sí te llenan, esas que sí te suman, pero resulta que hay un tema que más allá de la migración también puede haber una pérdida que se tuvo en este año, una ruptura amorosa, una separación, un divorcio. ¿Cómo gestionar nuestras emociones en esas reuniones, pero también a nivel personal, en el día a día? Porque obviamente no es algo que te pega no solo en una reunión familiar o de amigos, sino que también en tu día a día, cuando vas a hacer las hallacas. Oye, no está esa persona que es el que las amarra. Claro. O sea, eso es un impacto también. Claro, claro. En Navidad siempre van a haber dos emociones. Creemos que solamente es la alegría. No, también puede haber la tristeza.
y se va a dar en esas circunstancias que tú describías hace rato. Lo primero que tengo que reconocer es que si estoy viviendo la emoción, tengo que reconocer que la estoy experimentando. No tengo que anularla. Es un error pensar que tener cierta emoción tengo que anularlo porque eso no está bien visto. No, no. Las emociones están hechas para vivirlas. Son biológicas, son las que garantizan sobrevivencia. Tan simple como eso. Y lo otro es que en la medida en que yo pueda interactuar con otros, relacionarme con otros, si estoy en la emoción de la tristeza, y no quedarme encerrado en casa y yo me sienta cómodo en interactuar con otros, amigos, familiares, vecinos, hágalo, no se quede encerrado en su casa. Ahora, si el entorno en el cual te puedes mover no te brinda esa comodidad porque tiene esas características que tú decías hace rato, pues muchas veces lo más saludable es quedarte en casa, pero siempre yo invito a que busques un elemento distractor. Es decir, no sé, búscate una película humorística con la cual te puedas conectar, un buen libro que el cual te puedas poner a leer, algún tipo de música alegre que para ti pueda ser una variable que te ayude. Es decir, lo que no puede pasar es que te quedes encerrado con el dolor y no busques ayuda desde el punto de vista del contacto social. Claro, si te aísla, muchas veces hay que chequear, y esos son los casos donde yo le digo a veces a las personas, evalúa hasta dónde necesitas acompañamiento, porque no necesariamente siempre tus recursos individuales te permiten atender ese tipo de circunstancias, y más si son circunstancias dolorosas. Pero lo ideal es buscar siempre con quién reunirme, con quién compartir, pero siempre teniendo claro la variable de que sea un escenario donde te puedas sentir cómodo. Claro, ¿cómo se comparte? Bueno, aquí vamos a estar en discotecas, por ejemplo, claro, es diferente y depende también de cada quien, ¿no? Depende de cada quien. Pero además hay algo que es clave y se lo pregunto incluso como persona también, ¿cómo uno hace también para ayudar a esa persona que se siente en soledad, que acaba de tener una ruptura, que tiene una pérdida? Porque por supuesto hay veces que uno puede ser muy torpe en eso. Sí. Lo primero es... ¿Cómo uno puede ser amigo? Claro, lo primero es no criticar, ni pretender darle argumentos que sustenten el por qué pasó lo que pasó. O porque tú eres culpable o porque la otra parte fue el otro que fue culpable. No. En esos casos, el mejor acompañamiento es escuchar como primer recurso, y si te ves en la tentación de darle alguna idea, pregúntale primero. ¿Tú quisieras que yo te dé una idea de cómo lo puedes hacer? Porque en la mayoría de los casos te va a conseguir que la persona no quiere que le den ninguna alternativa, solamente que lo escuche. Si te das la tarea de escucharlo con atención, sin interrumpirlo, sin criticarlo, sin emitir juicios de valor, lo ayudas muchísimo. ¿Por qué? Porque es que resulta que los seres humanos, cuando conversamos lo que estamos viviendo, podemos con mayor facilidad drenar la situación dolorosa. De hecho, ¿qué sucede? Las damas tienden a conversar más sus problemas y eso le da una gran ventaja. Los hombres no. Con dramatizaciones, claro, y todo. Y por eso es que estadísticamente, ¿quién tiene mayor tendencia a caer en un cuadro depresivo? Los caballeros, no son las mujeres. Claro. Porque el hombre se encierra, él no cuenta su problema, bueno, porque hay elementos culturales que le enseñaron, que los hombres no deben estar llorando, que tú no debes estar mostrando ningún dolor, y resulta que sí, si lo tienes hay que contarlo. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de acompañarlo? Es escucharlo, darte la oportunidad de escucharlo sin criticarlo, sin decirle que no tiene por qué vivir eso, no. Escúchalo, y si tienes que darle una idea, pregúntale primero. Y por supuesto trata de que se distraiga con algunos elementos que le sean factibles. Compartir el cine, ese tipo de cosas que puedan ayudar. Bueno, después de todos estos tips que hemos conversado, señor Albert, ya para ir cerrando, bueno, para cerrar un poco más alegre, ¿no? Porque igual tenemos todos estos tips, pero esto por supuesto nos lleva a este estado de, como lo hablábamos, de diciembre, de alegría, pero también de tristeza, como usted lo dice, tiene dos focos, sí. Diciembre tiene dos caras, definitivamente. Sí. Ya para cerrar, esos tips emocionales para prepararnos para 2025, ya lo hablábamos al inicio, pero yo sé que hay gente conectándose también a esta hora. Sí, importante, establécete un plan de acción, no necesariamente a largo plazo, a mediano plazo. Y pon muy claro cuáles son el objetivo que quieres alcanzar en ese plan de acción y define tus metas a mediano y corto plazo. Revisa qué quieres lograr, cómo lo vas a lograr, qué te hace falta para que lo puedas lograr, y establécete un cronograma
que te permita no solo ver cómo vas en el cumplimiento, sino que también puedas ir chequeando en qué cosas vas a tener que redireccionar alguna estrategia. No necesariamente cambias el plan, pero sí puedes cambiar la estrategia según las circunstancias. Lo otro, en la medida de lo posible, mantente optimista. Existen variables externas que ciertamente nos pueden estar afectando, pero la decisión de cómo me quiero sentir yo hoy es una decisión individual. No me la genera el lector. Víctor Frankl, que es el padre de la logoterapia, que escribió un libro que les recomiendo que se titula El hombre en busca de sentido, decía claramente: lo único que yo no puedo perder, porque es una decisión mía, es la actitud con la que yo quiero vivir la vida. Eso no me lo quita nadie. Por lo tanto, esa decisión es mía. Entonces, si tengo optimismo, foco en lo que quiero lograr, tengo elementos que me permiten ir cumpliendo las cosas para las cuales estoy en este planeta. Y un tercer elemento fundamental. Siempre pregúntate qué espera el mundo de mí, no el mundo que espera, no yo que espero del mundo, que espera el mundo de mí. ¿Para qué estoy yo aquí? Eso te conecta con tu propósito de vida. Y eso también te ayuda a tener un foco sobre las cosas que quieres lograr. Ay, qué bonito, señora. Gracias. Bueno, me encanta, me encanta. Bueno, las personas que están escuchando esta entrevista, que quieran hacerle algunas preguntas directamente al señor Almer, que quieran tener su contacto de psicoterapia, bueno, el señor Almer, para que nos dé sus redes. El señor Almer, mucha atención, lo pueden seguir incluso en Instagram, lo pueden seguir en TikTok, porque sube contenido que es muy bueno para todos y para nuestro día a día, a nivel también laboral, es muy importante. Sí, me pueden seguir por el Instagram, Almer Bracamonte directo, y ahí con gusto los puedo atender. Si requieren mis teléfonos, también se los puedo dar por ahí y podemos conversar. Si quiere dar su número, lo puede dar. También mi número de celular es 0412-206-1497. ¿Correo? ¿Utiliza correo? Sí, almer.bracamonte@gmail.com. Buenísimo, señora Almer. Bueno, bienvenido. Esperemos que el próximo año volvamos a conversar a mediados de año, a ver cómo nos fue con las metas y cómo ahora prepararnos para la siguiente, el resto del año. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora Almer. Vamos a continuar con más de Entrinada. Son las 11:20 y ya regresamos con más.